Buenos días a todas y todos. Bienvenidos al extranjero que están aquí en Bolonia. Mi presentación será, se concentrada sobre una visión que parte de la mirada de las personas con discapacidad. Yo represento aquí el Fórum Europeo de las Personas con Discapacidad. Son la representación de 80 millones de personas, de ciudadanos europeos, que está representada en una organización, como ustedes pueden mirar, con Consejo Nacional, con Consejo Nacional de países no miembros de la Unión Europea, con asociaciones europeas. Y esta representación significa que todas las instituciones europeas reconocen esta organización como representativa de los derechos de las personas con discapacidad. En el mismo tiempo, yo soy parte de una organización mundial que es Disabled People International, que es la más importante organización de personas con discapacidad en el mundo, porque en todos los países existe la organización, pero también a nivel internacional, no solo en la Unión Europea, pero en toda la representación de Naciones Unidas, en la agencia, en las actividades de otro organismo internacional, se tiene que tener cuenta de los derechos de las personas con discapacidad. Ustedes saben que la convención es un estándar nuevo a nivel mundial. Es una convención que ahora está representada como una convención aprobada de 87% de los países de Naciones Unidas. Eso significa una visión nueva que pero no ha todavía conseguido la idea de una aplicación completa. Es un estándar, así que significa que si ustedes quieren hablar de derechos o de necesidad, como se dice, de personas con discapacidad, tiene que hacer referencia a esta convención. Algunos datos que pueden ser útiles a nivel internacional. Esta convención ha sido aprobada en los tiempos más breves de todas las convenciones internacionales. En lo mismo tiempo, la más grande participación de la sociedad civil en la escritura de una convención. Yo me puedo decir, cuando ha sido aprobada el texto de la convención, estaba en la sala los 140 países miembros con una delegación que tiene los derechos a escribir una convención, y 800 líderes de personas con discapacidad que llegaban de todo el mundo, así que puede entender cómo la presencia era también concreta durante la discusión. Lo otro importante es que el marco de derechos humanos, que es a la base de esta convención, significa que en todas las actividades de Naciones Unidas, de la agencia, de los organismos internacionales, el approach a las personas con discapacidad se basa sobre los derechos humanos. El conocimiento de los derechos, eso significa que los derechos ahora no se tienen que preguntar, que demandar, mas se tiene que aplicar. El otro aspecto es que normalmente se piensa de una persona con discapacidad que tiene necesidades, bisogni, está revolucionado. Nosotros tenemos derechos, como todos, y los derechos necesitan de ser articulados en la forma apropiada. Eso significa que desde la convención parte una idea nueva. Parece paradojal, pero es una idea nueva, que las personas con discapacidad son parte a pleno título de la sociedad. Si ustedes piensan a cómo hemos sido segregados, a cómo hemos sido excluidos, a cómo, por ejemplo, todavía, cuando está la situación de crisis, lo primero somos nosotros a ser cortados, siamo i primi a essere tagliati. Entiende que los dineros, los soportes, las políticas que se adresa a esta persona
si indirizza a queste persone son política añadida. Cuando hay los dinero más, la sociedad se ocupa de nosotros. Cuando no hay dinero más, nosotros no existimos. Y si ustedes piensan al cortar los gastos sociales en periodo de crisis, usted entiende cómo no somos parte de la sociedad. Es evidente que en este cuadro se puede decir que el problema de la persona con discapacidad no es un problema técnico, profesional, es un problema político y cultural. Y lo vamos a mirar en los puntos de innovación. Yo no me explico toda la convención, pero me explico los puntos innovadores que producen un cambio de perspectiva fundamental. Es un punto que es legado al hecho que hay un modelo de personas con discapacidad que se basa sobre el respeto de los derechos humanos. En este marco hay una mezcla entre la visión psicosocial de la ONU y la convención, que se tiene que trabajar juntos. Hay un monitoraje de las políticas, hay una reformulación de los objetivos de los welfare. Así que en esta visión se entiende la revolución. Y esta revolución ya a nivel internacional se aplica. Los últimos Congreso Mundial de las Naciones Unidas han incluido a las personas con discapacidad en la emergencia. A Sendai, en Japón, el año pasado, ha sido incluido en el objetivo de los desarrollo sostenible. En lo mismo tiempo ha sido incluido en el clima, en la nueva visión del clima. Eso significa que a nivel internacional, si usted va a leer los documentos que han salido, que son usciti de estas conferencias, mirará que hay referencia a varios niveles de la persona con discapacidad. También la Unión Europea tiene una implicación fuerte, un empeño fuerte. Hay una estrategia europea sobre la discapacidad desde 2010-2020 y ahora se está, después de 5 años, actualizando. Hay una directiva sobre el empleo que incluye a la persona con discapacidad. Hay muchas directivas o normas sobre el transporte. Está en discusión en el Parlamento una ley, una directiva sobre la accesibilidad al mercado. Los puntos estructurales, que son 1/3 de todos los puntos que la Unión Europea transfiere a los países miembros, son vinculados al respecto de la accesibilidad y la no discriminación. Así que mira cómo es fuerte la implicación por el trabajo que hace el Fórum, naturalmente. Está evidente que en este marco hay un cambio de paradigma. Antes de la convención a nivel mundial, que alguna vez existe en muchos países, hay un modelo médico de la discapacidad. Un modelo que dice que yo, que marcho en silla de ruedas, soy enfermo, soy incapaz, soy limitado y que necesito de un soporte médico y asistencial, y que esto se termina allí. Esto ha producido un estigma, una visión negativa muy fuerte sobre nosotros, porque si una persona entra en esta aula se da cuenta que a la pregunta ¿quién es diferente? Yo soy el primero. Imagina cómo el estigma es fuerte. La convención cambia porque dice, no es verdad que la dificultad llega de Giampiero, es verdad que llega de la relación entre las características de Giampiero, el entorno, el ambiente, la actitud social, el comportamiento social, y que no es solo un tema de salud o un tema de asistencia, es un tema de educación, de empleo, de transporte, de sport, deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Evidente que si ustedes leen la definición
de la Convención sobre cosa es la discapacidad es una interacción entre las personas con una minoración y las barreras actitudinales del entorno que limitan, que impiden la plena participación en la sociedad en igualdad como los otros. ¿Entiende cómo es un cambio total? La transformación es una responsabilización de la sociedad. Una responsabilización que podemos explicarlo utilizando el modelo de la SIF, diciendo que yo no soy más enfermo. Yo soy una persona que tiene algunas características. Esta característica se la pongo en esta aula, yo no tengo discapacidad. Sí, si tengo que salir arriba, probablemente me se llega. Pero, bueno, me explican que hay accesibilidad también. Pero esta verdad que yo soy en silla de ruedas, pero no tengo discapacidad. Pero el elemento esencial es que las actividades que yo voy a desarrollar en esta aula es una actividad de participación. Y soy reconocido como estudiante y soy reconocido como profesor. No sé si como rector, maestro, más depende del poder. Pero los factores sociales y actitudinales son muy importantes, porque produce un crecimiento de competencia, un fortalecimiento de mi participación o una limitación. Y también los factores individuales, porque estos son importantes. No es verdad que es solo el entorno, pero hay los factores individuales también. ¿Y cuáles son las consecuencias? Porque este es el tema de mi charla. Los derechos humanos pertenecen a todos los seres humanos. Así es un cambio ya muy fuerte. El segundo, que la condición de discapacidad depende de una serie de factores que son biológicos, que son psicológicos, que son sociales y que son, ¿cómo podemos decir?, en cambio. No son estáticos, son dinámicos y depende de cómo la sociedad o de cómo los soportes que recibe una persona con discapacidad le permite y consente de ser parte de esto. La discapacidad es una condición que puede ser reducida o cancelada por responsabilidades sociales, no solo de las instituciones, pero de todos los ciudadanos, de la sociedad civil. Y en el mismo tiempo hay factores sanitarios y factores sociales, y no solo los primeros son los más importantes. Frecuentemente se piensa que los segundos son gastos, son costes. No es verdad. Si ustedes piensan que en el mundo, siempre según la Organización de Salud Mundial, todos nosotros, en el arco de una vida, hemos vivido como niños, vivimos en algunas de nosotros, vamos a vivir en condición de discapacidad, se entiende como la discapacidad no es una política de pequeño tamaño, de piccolo numero, di nicchia, come diciamo in italiano, es una política general. En esta política general, los intereses de todos es de reducir las condiciones de personas con discapacidad. Pero el otro tema importante en este marco de referencia, que por ejemplo la ha dicho la Roberta antes, es la idea que cada persona es diferente. Todos vosotros, si yo voy a analizar, son personas con su forma de funcionamiento. Algo de vosotros está un poco distraído y se pierde las llaves. Alguno de vosotros en matemática no es tan fuerte, y si vamos a mirar, miramos como la diferencia es muy alta, pero ninguno de vosotros se puede reducir a una persona que no sabe matemática, a una persona que tiene las gafas, gli occhiali. Sí. Eso significa que a la fin la capacidad de una persona se mesura sobre todas sus características. Si no, que yo vivo en silla de ruedas, ¿qué hago? ¿Cómo funciona mi vida y qué puedo hacer?